buenos días. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar acá. Especialmente agradecidos a los panelistas que se hicieron tiempo en sus apretadas agendas para participar de esta discusión. Y también un especial agradecimiento a la Fundación Konrad Adenauer, que nos ha dado su apoyo para todo el desarrollo de este proyecto, tanto para el desarrollo de la investigación como para el desarrollo de este seminario que estamos teniendo hoy día. El tema de protección al consumidor es un tema que en espacio público venimos trabajando desde hace rato. De hecho, lo comenzamos a trabajar allá por fines del año 2012 y a mediados del año 2013 presentamos el que fue el primer informe de espacio público. Y esas propuestas, muchas de esas propuestas luego fueron consideradas en el proyecto de ley que hoy día está en tramitación. De hecho, una vez que ese proyecto de ley fue ingresado a principios del año pasado, nosotros organizamos también un seminario para discutirlo. Y luego de eso nos dimos cuenta que había un tema en particular que nos parecía que nosotros no habíamos profundizado suficientemente y tampoco nos parecía había sido abordado con suficiente profundidad en el mismo proyecto de ley. Por lo tanto, nos abocamos tomamos ese tema y nos abocamos a estudiarlo en profundidad, que básicamente se trata de cómo se coordina el CERNAC con los distintos reguladores sectoriales en aquellas materias que están en el área gris. Y eso es un poco lo que nos convoca hoy día. Realizamos una investigación liderada por Diego Pardo y Eduardo Engel, que hoy día Diego la va a presentar, y después vamos a tener un espacio para discutir y también para tener preguntas del público. Así que sin más, los dejo con Holger Haibach, que es el representante en Chile de la Fundación Konrad Adenauer. Muchas gracias, Guillermo, señores y señoras. Muy bienvenido en este seminario. Nosotros estamos felices de cooperar con Espacio Público en el ámbito de la protección de consumidores que hemos hecho por casi 2 años. Y este seminario y el informe van a servir como un aporte a la discusión que hay. Obviamente no es así como si no hubiera reguladores sectoriales, hay muchas, pero lo que no es claro es cuáles son las competencias de los reguladores sectoriales con respecto al CERNAC y al revés. Y por eso este informe es importante, especialmente en la discusión del proyecto de ley que hay. Y espero que el seminario hoy día y el informe vayan a ser un buen aporte en la discusión. Muchas gracias. Invito entonces a Diego Pardo, el autor del informe, a presentar los resultados. Bueno, hola. Gracias a todos por venir. Tenemos un panel tremendo hoy día. Seguramente ustedes están esperando escucharlo. Simplemente me va a tomar un par de minutos para explicar brevemente el contexto de este debate y tratar de resumir las propuestas que hacemos como espacio público en esta materia. Como decía Guillermo, esta investigación fue financiada por la Fundación Konrad Adenauer. Este es el tercer trabajo que realizamos en espacio público. Hubo uno previo de Eduardo Engel, de Ernesto Muñoz aquí presente y de Andrea Repeto, y otro de Jaime Lorenzini. Entonces, para motivar esta presentación, yo quisiera empezar recordando los clásicos, ¿no? Max Weber decía que la burocracia es dominación a través de conocimiento. Esta idea de que el burócrata repite la misma tarea y por lo tanto consigue ir acumulando conocimiento que le permite desarrollar su tarea y por lo tanto ejercer el poder de la mejor manera. Pero ¿qué pasa cuando la burocracia no es, como pensaba Weber, monolítica, sino que está dispersa en distintas instituciones, que no necesariamente conversan entre sí o cuyo diálogo es imperfecto? Entonces,
el ejercicio del poder se hace más difícil. Y para graficarlo, a mí me gusta utilizar una serie de casos en el ámbito de las sanitarias que ocurrieron en los últimos años. Básicamente, 3 casos donde hubo 3 soluciones distintas. Alrededor del 2006 hay un conjunto de casos sobre fallas de red, donde tenemos que, de manera bastante consistente, o siguiendo una tendencia que se hizo consistente en el tiempo, la Superintendencia de Servicios Sanitarios sancionaba administrativamente conforme a la legislación sectorial y después el juzgado de policía local se declaraba incompetente y por lo tanto declaraba incompetente también las pretensiones del CERNAC o de las asociaciones de consumidores. Esto era de alguna manera el estándar. Después tenemos un caso de una rotura de un interceptor en Pozo Almonte, donde por alguna razón difícil, que supongo que los historiadores investigarán en algún momento, ambos declinan competencia. El juzgado de policía local dice, no, sabe que el competente es el regulador sectorial dice, no, sabe que esto no es mi competencia, es competencia del juzgado de policía local. Se hace un cortocircuito en el sistema, y entonces el juzgado de policía local, cuando ve que ambos rechazan competencia, dice, bueno, esto es una contienda de competencia, que lo resuelvan mis superiores jerárquicos, y el caso recorre la integridad de la jerarquía del Poder Judicial, desde Pozo Almonte a la Corte Suprema, y la Corte Suprema dice finalmente que esto le corresponde a la Ley de Protección del Consumidor y al CERNAC. 3 años después, por supuesto, sí, después de haber recorrido de punta a cabo la jerarquía del Poder Judicial. Y después tenemos el último caso, que es de 2011, donde hay una rotura de un interceptor, no en Pozo Almonte, esta vez en Iquique, y en vez de inhibirse recíprocamente, esta vez el regulador sectorial decide que es competente y el juzgado de policía local también decide que es competente. Entonces se vuelve a producir un problema, esta vez de interferencia. El caso vuelve a recorrerla paso a paso toda la jerarquía del Poder Judicial, desde Iquique hasta la Corte Suprema, y la Corte Suprema en esta oportunidad lo que dice es que las multas se acumulan y que por lo tanto ambos eran competentes, se aplica la ley del consumidor, la ley sectorial y las multas se suman. En 5 años tenemos, o sea, si ustedes se ponen a pensar, aquí hay 4 soluciones lógicamente posibles. Solo el sectorial es competente, solo el CERNAC es competente, ambos son competentes, ninguno es competente. En 5 años recorrimos las 4 reglas posibles. Independientemente de lo que uno piense respecto de la regla de fondo, cuál es la regla de fondo mejor, esta, digamos, variación donde pareciera que uno aprieta un botón y sale la regla casi aleatoriamente, no es buena. Digamos, la incertidumbre respecto de las reglas es peor que cualquier otra alternativa. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Por qué pasa esto? Entonces, la manera en que lo vemos nosotros es que esta es la que está en actual discusión, es la tercera reforma estructural que recibe el CERNAC. Desde 1997 a 2004 tenemos una etapa donde el CERNAC funciona como una especie de organismo promotor de intereses, como una especie de ONG estatal. No tiene atribuciones regulatorias, no tiene atribuciones de fiscalización, básicamente lo que hace es presentar informes y tratar de hacer escuchar su punto de vista. En este esquema, el regulador sectorial tiene preferencia absoluta sobre todos los temas que involucren a ambos. Pero eso no es particularmente problemático porque el CERNAC tampoco tenía atribución. Entonces, de alguna manera, esta regla de subordinación era lógica entre un organismo que tenía atribuciones y otro que no tenía. Después del 2004 hay una reforma importante al CERNAC. Esta reforma introduce las acciones colectivas y de alguna manera transforma al CERNAC en un órgano que litiga. No es simplemente un órgano que hace estudios, no es simplemente un órgano que trata de hacer escuchar su posición, sino que es un órgano que tiene pretensiones, que lleva a tribunales y trata de obtener compensaciones para los consumidores. La manera en que lo hace es yendo a los tribunales con una lógica acusatoria, similar a la que tiene hoy día la Fiscalía Nacional Económica, donde no pone multas, sino que simplemente toma una pretensión y va donde el tribunal y busca que esa pretensión la confirme el tribunal. Sigue sin tener facultades para interpretar la ley,
de manera general, salvo algunas reformas aisladas que se fueron agregando, como la ley del CERNAC financiero, que establece como estos mecanismos de regulación impropia, donde uno lo que hace es, donde el regulador lo que hace es autorizar un estándar autoimpuesto por la empresa. En ese sentido, esa especie de regulación impropia está en estas reformas parciales que hay entre medio. En este otro, o sea, la consecuencia natural de este cambio de paradigma es que el sistema de subordinación entre el sectorial y el CERNAC se desarma. La ley tiene una regla, el artículo 2 bis de la Ley de Protección al Consumidor, que es súper compleja, es difícil de administrar, es difícil saber lo que significa. Y naturalmente esa regla ha producido, bueno, lo que vimos en el caso de la sanitaria, soluciones súper diferentes. Pero no es solamente un problema de redacción, aquí hay un problema de fondo, digamos, que es que tienes dos organismos con pretensiones de alguna manera distintas, tratando de solucionar el mismo problema. Y llegamos a donde estamos hoy con el proyecto de ley actual, que mantiene el sistema complejo de distribución de competencias, no lo arregla, pero a nuestro juicio agrava el problema. ¿Por qué? Porque le pone al CERNAC en la misma situación de las superintendencias, con potestades generales para interpretar la ley y con potestades para poner multas administrativas, lo cual nos parece bien, pero agrava el problema de interferencia con la superintendencia y por lo tanto esta regla, que ya es mala, seguramente solamente va a empeorar. Ese es nuestro diagnóstico. Este diagnóstico está de alguna manera informado por... nosotros no somos los primeros que hemos visto esto ya se ha visto antes. Simplemente voy a hacer un recuento de los principales hitos en la literatura sobre esto. La comisión Jadresic fue la primera en notar que los organismos sectoriales tienen una misión compuesta, tienen que encargarse del desarrollo del mercado, de la integridad del mercado y también de proteger a los usuarios, y que esa misión compuesta probablemente produce malas soluciones, que es mejor tener una misión simple que tener una misión compuesta cuando uno diseña organizaciones burocráticas. Después está el trabajo de Guillermo Larraín y Matías Larraín, que muestran que el sistema de silos dentro del regulador prudencial acentúa, digamos, el problema de arbitraje regulatorio, la capacidad de los regulados para eludir la regulación, moviéndose de un regulador a otro, particularmente en lo que tiene que ver con los conglomerados financieros. Está también el análisis de la Comisión de Solmó en cuanto a que los reguladores sectoriales tienden a privilegiar el enfoque sistémico, descuidando la protección del usuario. Y ahí viene su propuesta, de alguna manera, por primera vez, de separar las cumbres, de generar reguladores monofuncionales que tengan una tarea simple en vez de una tarea compuesta. Y a esto se agrega el trabajo recién nombrado, también de espacio público, que muestra al CERNAC como una institución debilitada, que también necesita fortalecerse para, como bien lo muestra esta infografía, para estar en un lugar similar al de sus co-reguladores. ¿Cuáles son los problemas que genera la regulación como está hoy? La tipología de problemas que desarrollamos nosotros apunta a tres. Tenemos un problema de actuación contradictoria. Esto es cuando los dos órganos materialmente competentes para resolver el mismo asunto actúan en sentido contradictorio. El caso quizá más claro de esto es lo que ocurrió en el caso Cencosud, donde Cencosud buscó cambiar sus contratos de tarjeta de crédito mediante un mecanismo que incluía el aviso por carta certificada a los consumidores. Esto de alguna manera fue autorizado por el regulador sectorial. El CERNAC le pareció que eso infringía la ley del consumidor, litigó el caso en los tribunales y lo ganó. Pero durante un espacio de 5 años convivieron dos voces oficiales contradictorias. Una que decía sí se puede y otra que decía no se puede.
También tenemos el caso de actuación sucesiva, digamos, donde distintos organismos actúan en el mismo sentido, pero de manera iterada. ¿Cuál es el problema? Y lo grafica bien el caso de Farmacias Ahumadas, el caso de Farmacias Ahumadas, Cruz Verde y Salcobrand, el caso de la colusión de esta farmacia. Se comenzó por una investigación de la Fiscalía Nacional Económica, se involucró después el CERNAC, detrás de eso vino la Superintendencia de Valores y Seguros y detrás de eso la Fiscalía Penal Pública. ¿Cuál es el problema de estas actuaciones sucesivas? Gran parte del trabajo regulatorio descansa en la negociación entre regulador y regulado. La delación compensada, la conversación sobre estándares regulatorios descansan en este diálogo entre regulador y regulado. Cuando uno tiene esto que la literatura llama la dinámica de piñata, donde los organismos se ponen en fila, el regulado solamente tiene incentivos para conversar con el último de la fila, no con el primero. Pero sin embargo el sistema los pone en el orden inverso en el que quisieran estar, ¿sí? Entonces ahí hay un problema que es necesario que el sistema regulatorio fomente la unidad de mando en vez de separarlo. El tercer problema es la pasividad recíproca. Cuando uno tiene varios órganos competentes puede suceder que cada órgano confíe en el siguiente, que cada órgano confíe que la responsabilidad la tiene el otro, en lo que en lenguaje coloquial se llama el comprahuevo. Cada persona descansa en la autoridad del otro. El caso más claro en esto quizás es la Polar. La Polar alcanzó una escala, un tamaño, la renegociación de deudas, esta falsificación de los mecanismos de renegociación de deudas, alcanzó un escándalo en parte, al menos, porque las señales previas que distintos consumidores aislados que se fueron dando cuenta de que a ellos les había ocurrido esto y acudieron a alguna autoridad, solamente se resolvió su problema particular. No, la falta de diálogo entre los reguladores permitió que este problema escalara al tamaño que finalmente tuvo. Una mejor coordinación seguramente hubiera permitido que problemas de este tipo se notara que no era un problema aislado, se notara que había un problema de organización en la empresa y se actuara acorde. Entonces, este es el diagnóstico a grandes rasgos. ¿Cuál es nuestra propuesta? Básicamente es doble. Por un lado, fortalecer el sistema de cumbres gemelas que se ha venido de alguna manera implementando. Si nuestra agenda naturalmente ha tendido hacia este equilibrio que supone la especialización. Entonces, nosotros simplemente buscamos que el camino que hemos empezado a recorrer de manera casi natural se fortalezca. Por un lado, a través de una regla de distribución de competencias que reconozca esta complejidad, que en vez de pretender que esto es un problema simple que se puede resolver con alguna forma de subordinación, reconozca que este es un espacio regulatorio compartido, que es complicado, que hay zonas de la regulación donde donde las distintas autoridades involucradas necesitan sentarse a conversar. Por otra parte, redefinir los roles de ambos, de todos los organismos involucrados. Los reguladores sectoriales tienen esta misión compuesta, esta misión de proteger a la afiliada, esta misión de proteger al consumidor que en cierto sentido es redundante y no tiene mucho sentido que la sigan teniendo. Hay que tomar esas atribuciones y radicarlas únicamente en el CERNAC. De tal manera que lo que sucede hoy, donde, por ejemplo, cuando alguien tiene un problema con su cuenta de teléfono, a veces va al CERNAC, a veces va a la Subtel y de alguna manera hay un traspaso de información detrás donde el reclamo se manda de la Subtel al CERNAC o del CERNAC a la Subtel. Simplificar ese sistema y que haya solamente un organismo encargado de proteger al consumidor. Equiparar la situación tanto en términos de atribuciones como en términos de recursos materiales entre el regulador sectorial y el CERNAC. El único estudio, por así decirlo, empírico que hizo encuestas de opinión respecto de esta situación
que fue hecho por profesores de la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile, concluye que parte del problema pasa porque los reguladores sectoriales no se toman en serio al CERNAC, y no se lo toman en serio porque el CERNAC carece de los equipos técnicos para tener el diálogo en los términos que los reguladores sectoriales esperan tener ese diálogo. El director del servicio está aquí, él me puede corregir, pero entiendo que cuando él asumió no había ni un solo economista de planta en el CERNAC, por poner un ejemplo. Eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar porque para que haya para que haya diálogo regulatorio, las instituciones tienen que sentirse iguales, tienen que sentirse que tienen un par enfrente. Y por otro lado, la última parte de la propuesta es limpiar, aclarar la misión del CERNAC también en otro sentido. Y esto quizás es un poco más largo de explicar, voy a simplemente mostrar el resumen. En esta serie de reformas estructurales que ha recibido el CERNAC, han seguido lo que de nuevo la literatura denomina la dinámica de árbol de Navidad, donde le han ido colgando atribuciones sin necesariamente pensar si esas atribuciones tienen sentido con el diseño institucional que se está persiguiendo. Entonces nosotros queremos hacer el ejercicio de repensar, bueno, este es el diseño institucional que estamos siguiendo, bueno, en este diseño institucional hay dos cosas que no hacen mucho sentido. La mediación no hace mucho sentido, porque uno para mediar necesita estar de alguna manera fuera del conflicto o ser parte. El diseño de cumbres gemelas hace que el CERNAC tome partido por el consumidor y por lo tanto es complicado pedirle que además medie conflicto. Proponemos pasar esas facultades de mediación a las asociaciones de consumidores. Y lo mismo con la litigación colectiva. También proponemos que pase a las asociaciones de consumidores. Y finalmente, para favorecer el diálogo regulatorio, proponemos un mecanismo que sigue tres etapas. Una primera etapa de negociación directa, por así decirlo, que se gatilla con las consultas recíprocas que se hacen los organismos involucrados. Cuando tienen que regular un tema en común, existe un deber legal de consultarse recíprocamente y responder esas consultas siguiendo un estándar uniforme de análisis de impacto. Si esta negociación no funciona, porque las posiciones están muy separadas, nuestra propuesta es que se busque en un comité de coordinación interministerial una suerte de mediación. Nuevamente, si esto no funciona, que la solución del conflicto se radique en una autoridad política que sea capaz de valorar los costos y beneficios asociados a cada una de las alternativas y poder decidir el asunto. Déjenme terminar mostrando qué hubiera pasado si esto hubiera estado funcionando con un caso como el de Cencosud, que llevó de alguna manera a la disputa institucional entre el regulador, en este caso la SBIF, y el CERNAC. Si esto hubiera estado en vigor al momento de formular su circular número 17, la SBIF hubiera estado obligado a gatillar un proceso de consulta con el CERNAC. Seguramente el CERNAC le hubiera dicho, yo creo que los mecanismos de modificación del contrato son insuficientes, mi pretensión es esta otra. Eso hubiera gatillado seguramente un proceso de negociación entre los dos, donde cada uno hubiera llevado los costos y beneficios que supone su propia pretensión. Se hubieran sentado en una mesa, hubieran tratado de resolver el asunto. Si no eran capaces de resolverlo, hubieran ido a un comité de coordinación que recoge al resto de los reguladores conductuales, como la Fiscalía Nacional Económica, o los otros prudenciales, como las otras superintendencias, la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Quizá haya ahí alguna experiencia que les permita ayudar y salir, digamos, de la disputa en la que estaban. Si eso tampoco funciona, en este caso habría tenido que ser Presidencia la que zanjara el asunto, diciendo, porque dependen de ministerios diferentes, la que zanjara el asunto y dijera, bueno, en atención a lo que el argumento que me da el CERNAC y en atención al argumento que me da SBIF, yo creo que la solución tiene que ser esta, que es más o menos lo que ha pasado hoy en día. Pero simplemente estructurar este proceso y evitar que existan voces discordantes durante
durante este espacio de tiempo. En fin, esas son nuestras propuestas y dejo con ustedes a la parte principal de este evento, que no soy yo, son ellos. Gracias.